Bienvenidos a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Hoy tengo un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas, el romance y por supuesto, de una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y su reflexión sobre el amor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Kerem Bürsin? Bueno, prepárense, porque vamos a desentrañar las capas de este asunto. El título del vídeo lo dice todo, Hande Erçel y su reflexión sobre el amor, Kerem, su amor eterno. ¿La verdad? Vamos a analizar las palabras de Hande, su vida personal y, por supuesto, la relación que tuvo con Kerem Bürsin, tratando de descifrar qué hay de cierto en los rumores, qué hay de la especulación y, lo más importante, que podemos aprender sobre el amor, la fama y la vida desde la perspectiva de una de las estrellas más brillantes de Turquía. Así que agarren sus tazas de té turco, sus palomitas y pónganse cómodos porque este vídeo va a estar lleno de chismecito, análisis, y por supuesto, mucho cariño por Hande y Kerem. Antes de que empecemos, y esto es súper importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta. Esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se arrepentirán. Empecemos por lo básico. ¿Quién es Hande Erçel? Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa. Ha protagonizado muchas series de televisión exitosas, pero su papel en Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, la catapultó a la fama mundial. En la serie interpretó a Eda, una joven estudiante que se enamora de Serkan Bolat. La química en pantalla entre Hande y Kerem era tan palpable, tan intensa, que los fans rápidamente comenzaron a shippearlos y a desear que la magia de la serie trascendiera la pantalla. Y como todos sabemos, los sueños a veces se hacen realidad. Durante el rodaje de Love is in the Air, Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real. Los paparazzi los capturaban juntos, tomados de la mano, paseando, compartiendo momentos románticos. La felicidad parecía irradiar de ambos. Los fans enloquecieron. El sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan eran reales. Hande y Kerem eran pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La pareja era perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de drama. Las especulaciones, las críticas, la presión mediática, todo eso puede pasar factura. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia conmocionó a los fans, quienes lamentaron el final de esta historia de amor que parecía sacada de una novela. Ahora bien, ¿qué reflexión ha hecho Hande sobre el amor y cómo se relaciona esto con Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hande a lo largo de su carrera, ha sido muy abierta sobre su vida personal, pero también ha sido muy cautelosa, protegiendo su intimidad. En diversas entrevistas ha hablado sobre el amor, la importancia de la autenticidad, la independencia y el crecimiento personal. Ha mencionado que el amor es un viaje, un proceso de autodescubrimiento y que es crucial estar en paz consigo mismo antes de buscar la felicidad en otra persona. En varias ocasiones, Hande ha compartido reflexiones sobre cómo el amor no es solo romanticismo, sino también amistad, respeto, apoyo y crecimiento mutuo. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, la honestidad y la confianza en cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Ha hablado de la necesidad de aprender de las experiencias, de perdonar y de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como se espera. ¿Y qué hay de Kerem en todo esto? Si bien Hande nunca ha confirmado explícitamente que sus reflexiones sobre el amor estén directamente relacionadas con su relación con Kerem, es inevitable que los fans y los medios de comunicación hagan esa conexión. Es natural que nos preguntemos si sus palabras reflejan sus experiencias, sus sentimientos y las lecciones que aprendió de su relación. Es importante recordar que Hande es una persona con sus propios sentimientos, sus propias vivencias y su propia forma de procesar las experiencias. No podemos pretender saber lo que pasa por su mente, ni podemos juzgar sus decisiones.
Pero si podemos analizar sus palabras, sus gestos y la forma en que ha enfrentado los desafíos de la fama y del amor. Uno de los puntos más recurrentes en las reflexiones de Ande es la importancia de la autoaceptación y la autoestima. Parece que para ella, el amor propio es la base de cualquier relación saludable. Cree que es fundamental amarse a uno mismo, cuidarse, conocerse y aceptarse tal y como uno es, con virtudes y defectos. Esto implica, por supuesto, superar inseguridades, miedos y traumas del pasado. Y esto aplica a todos, no solo a las estrellas de televisión. En cuanto a Kerem, no podemos olvidar que también es una persona pública. También ha compartido sus propias reflexiones sobre el amor, la vida y las relaciones. De alguna manera, es como si ambos hubieran tenido que aprender a navegar por el mundo de la fama y el amor al mismo tiempo, y cada uno lo ha hecho a su manera. Después de su separación, Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, y han demostrado profesionalismo al evitar declaraciones polémicas. Han mantenido una postura discreta y respetuosa. Esto es muy importante porque demuestra madurez y respeto mutuo, a pesar de lo difícil que puede ser la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es Kerem el amor eterno de Ande? ¿O es una simple especulación de los fans? La verdad es que solo Ande lo sabe. Pero creo que independientemente de si Kerem fue o no su amor eterno, la relación que tuvieron fue significativa. Fue una experiencia que sin duda le dejó lecciones, aprendizajes y un crecimiento personal. Y tal vez el verdadero amor eterno para Ande, como ella misma sugiere, sea el amor propio, el amor por su familia, por sus amigos y por su trabajo. Las reflexiones de Ande sobre el amor nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras expectativas, sobre lo que buscamos y lo que esperamos del amor. Nos animan a priorizar la autenticidad, la comunicación, el respeto y el crecimiento personal. Nos recuerdan que el amor no es solo un cuento de hadas, sino un trabajo constante, un proceso de aprendizaje y un viaje lleno de altibajos. Para entender mejor la perspectiva de Ande, es crucial profundizar en algunos aspectos clave de sus declaraciones y su trayectoria. No se trata solo de analizar sus palabras, sino también de contextualizarlas dentro de su vida personal y profesional. *** La autenticidad como pilar fundamental ***. Ande ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de la autenticidad. Para ella, ser fiel a uno mismo es esencial para cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. La autenticidad implica ser honesto con uno mismo y con los demás, mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni pretensiones. Esto es especialmente relevante en el mundo de la fama, donde la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Ande, sin embargo, ha optado por abrazar su autenticidad, lo que le ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores. *** El viaje del autodescubrimiento ***. Ande ve el amor como un viaje de autodescubrimiento. Esto significa que las relaciones, tanto románticas como de otro tipo, son oportunidades para aprender sobre uno mismo, para crecer y evolucionar. A través de las experiencias, se adquieren lecciones, se superan desafíos y se fortalece la personalidad. En este sentido, una relación no se trata solo de encontrar a la persona perfecta, sino de convertirse en la mejor versión de uno mismo. *** La importancia de la comunicación ***. La comunicación es otro tema recurrente en las reflexiones de Ande. Cree que una comunicación abierta y honesta es clave para cualquier relación exitosa. Esto implica expresar los sentimientos, las necesidades y las expectativas de manera clara y respetuosa. También implica escuchar activamente a la otra persona, tratar de comprender su punto de vista y resolver los conflictos de manera constructiva. *** El amor propio como base ***. Como mencionamos antes, el amor propio es fundamental para Ande. Ella cree que es imposible amar a otra persona si no te amas a ti mismo. El amor propio implica aceptarse tal y como uno es, con virtudes y defectos, cuidarse física y mentalmente y establecer límites saludables. Para Ande el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad. Es la base sobre la cual se construyen relaciones sólidas y duraderas. ***, ¿qué podemos aprender de todo esto? ***. Las reflexiones de Ande Ercel sobre el amor nos ofrecen valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Nos enseñan que el amor no es solo romanticismo,
sino un conjunto de valores y actitudes que se cultivan día a día. Priorizar el amor propio antes de buscar el amor en otra persona, es fundamental amarse a uno mismo, cuidarse y conocerse. Comunicación abierta y honesta La comunicación es clave para cualquier relación exitosa. Aprender de las experiencias Las relaciones son oportunidades para crecer y evolucionar. Respetar la individualidad Cada persona tiene derecho a ser quien es. Aceptar los altibajos El amor no es un cuento de hadas, sino un viaje con altibajos. El papel de Kerem Bürsin Si bien Ande no ha confirmado explícitamente que sus reflexiones sobre el amor estén directamente relacionadas con su relación con Kerem, es inevitable que los fans y los medios de comunicación hagan esa conexión. La relación entre Ande y Kerem fue intensa y mediática. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. Su separación, después de un tiempo relativamente corto, conmocionó a muchos. Es natural que nos preguntemos si sus palabras reflejan sus experiencias, sus sentimientos y las lecciones que aprendió de su relación con Kerem. ¿Fue Kerem su amor eterno? Tal vez no, pero es probable que la relación haya sido significativa y que le haya dejado valiosas lecciones. La importancia de la privacidad Es fundamental recordar que Ande es una persona con sus propios sentimientos, sus propias vivencias y su propia forma de procesar las experiencias. No podemos pretender saber lo que pasa por su mente, ni podemos juzgar sus decisiones. Es importante respetar su privacidad y permitirle vivir su vida como desee. El legado de Love is in the Air Love is in the Air no solo catapultó a Ande y Kerem a la fama mundial, sino que también dejó un legado duradero en la cultura popular. La serie rompió récords de audiencia y generó una gran cantidad de fans en todo el mundo. La química entre Ande y Kerem fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Los fans se enamoraron de sus personajes, Eda y Serkan, y soñaron con que su amor trascendiera la pantalla. La serie también abordó temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Los personajes de Love is in the Air enfrentaron desafíos y obstáculos, pero siempre encontraron la fuerza para seguir adelante. La serie nos enseñó que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. La evolución de Ande Erçel Desde Love is in the Air, Ande ha continuado su carrera con nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Ha trabajado en diferentes géneros y ha interpretado personajes complejos y variados. Su evolución como actriz ha sido notable. Ha crecido profesionalmente y ha demostrado que es una artista comprometida con su trabajo. Además de su carrera profesional, Ande también ha estado involucrada en causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Ha participado en campañas de sensibilización sobre el cáncer y ha defendido los derechos de las mujeres. El futuro de Ande y Kerem Ande y Kerem han seguido caminos separados, pero ambos han continuado con sus carreras y han demostrado profesionalismo al evitar declaraciones polémicas. Es probable que sus caminos se crucen en el futuro, ya sea en eventos públicos o en proyectos profesionales. El futuro de Ande Erçel es brillante. Tiene talento, belleza y una gran cantidad de seguidores. Es una de las actrices más importantes de Turquía y tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. En cuanto a Kerem Bürsin, también ha demostrado su talento y versatilidad. Ha participado en proyectos internacionales y ha consolidado su carrera como actor. Conclusión. En resumen, Ande Erçel nos ha dado muchas lecciones sobre el amor, la vida y la fama. Nos ha enseñado la importancia de la autenticidad, el amor propio, la comunicación y el crecimiento personal. Y aunque no podemos saber con certeza qué siente ella por Kerem, sí podemos aprender de su ejemplo y aplicarlo a nuestras propias vidas. La historia de Ande y Kerem es una historia de amor, fama y desafíos. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complejas y que cada persona tiene derecho a vivir su vida como desee. Para terminar, quiero hablar un poquito sobre las expectativas de los fans.
Es normal que nos encariñemos con las parejas de la ficción y que deseemos que su amor trascienda la pantalla. Pero también es importante respetar la privacidad de las personas y entender que las relaciones son complejas y que cada persona tiene derecho a vivir su vida como desee. Es un equilibrio delicado. Y por último, recordemos que Ande es una persona. No podemos juzgarla, no podemos controlarla, y no debemos pretender saberlo todo sobre su vida. Debemos respetarla y apoyarla independientemente de sus decisiones. Así que, en resumen, Ande Ercel nos ha dado muchas lecciones sobre el amor, la vida y la fama. Nos ha enseñado la importancia de la autenticidad, el amor propio, la comunicación y el crecimiento personal. Y aunque no podemos saber con certeza qué siente ella por Kerem, sí podemos aprender de su ejemplo y aplicarlo a nuestras propias vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado las reflexiones de Ande sobre el amor, hemos analizado su relación con Kerem, y hemos intentado descifrar la verdad detrás de las especulaciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e entretenido, y que les haya dado algo en que pensar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like. Me ayuda muchísimo. Comenten abajo qué les pareció, qué opinan sobre Ande y Kerem, y qué otras parejas de series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Ayúdenme a llegar a más personas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!